Muy bien. Ya iniciamos con la grabación. Muy bien, entonces damos inicio. Entonces, medición de caudal tipo B o B, si lo queremos llamar, o parte B. Muy bien, hasta ahorita hay 6 personas conectadas. Puedo ver aquí a Martín. Buenas tardes, Martín. ¿Todo bien, profe? ¿Pura vida? Pura vida. Puedo ver a Jerry Castro, que hoy nos va a hacer la presentación. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, bien usted. Bien, por dicha. Aarón Jesús Mora, lo veo por ahí. ¿Cómo está, profe? Bien usted. Bien. Bien, aquí también veo conectado a Brian. Ajá. Buenas tardes, profe. Gracias, bienvenido. Y por aquí veo a GST. ¿Quién es GST? Siempre se me olvida. Yo, Gabriel. Gabriel, sí, es que a veces el sistema solo agarra como el correo. Y por aquí también veo a Darío, me parece. Dice Darío, sí. Sí, Roger. ¿Todo bien, profe? Roger Darío, ¿es? Ah, bueno. Sí. Ok, perfecto. Profe, me dijo, Bueno, me dijo Marta que le dijera que no tiene internet, entonces no se puede unir. sí, ahí me escribió al WhatsApp y que lo iba a intentar y que si no, que ella veía la sesión de manera asincrónica con la grabación que yo ahí les subo. Yo también he tenido muchos problemas de internet, francamente, no he podido subir videos, me atrasé un montón con un montón de cosas debido a los problemas de internet que tuve la semana pasada y fin de semana. Y bueno, ahí yo iré poniendo al día lo que sea necesario. En el caso de ustedes, yo creo que sí les pude subir todo. Lo hice ahí en la oficina del TEC, a veces voy ahí y me funciona mejor, pero incluso en el TEC ha habido como problemas de internet también. Es decir, no sé, en general me parece que el país está con problemas porque nunca había tenido tanta demanda de internet como ahora, ¿verdad? Que hay que subir videos, hacer teleconferencias y eso. Pero bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a poner la presentación de Jerick. Jerick, ¿verdad? Era el que presentaba hoy. Sí, señor. Permítame nada más un minutico. Jerick Castro, ¿verdad? Vamos a descargar esto aquí, que no lo había descargado, disculpas. Vamos a abrirlo. Habilitamos y ok, listo. Entonces vamos a proyectar acá. Voy a hacerlo desde escritorio, más fácil. Vamos a ponerlo en modo presentación acá. Bien. Vamos a ver. Y Jerry, cuando guste, usted nada más me dice siguiente y yo ya sé que hay que pasar de Filmina, así que tranquilo. Ok. Y entonces, si gusta, arrancamos. Profe, sí se escucha bien, es que vieras que aquí llueve, entonces si se escucha alguna bulla o así, es por eso. No, te oís súper bien. Bueno, yo te oigo súper bien, no sé los demás, pero sí. Sí, oye bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy a mí me tocó lo que es lo que son la presentación del laboratorio número 4, que fue el último laboratorio que vimos en el video del profe. El laboratorio 4, bueno, es el de métodos para medir caudal y flujo de masa, parte A, porque, bueno, hoy vamos a revisar la parte B. Como objetivo de este laboratorio teníamos, bueno, lo que es el medir el caudal o el flujo volumétrico y el flujo de masa con la utilización de, bueno, básicamente tres métodos, que es el tubo Venturi, el tubo de Pitot y con el anemómetro. Bueno, un poco de teoría acerca del tubo Venturi, el cual, bueno, sabemos todos que un tubo Venturi es un estrechamiento en un tubo que se utiliza para determinar caudales y un flujo de masa, ¿verdad? Bueno, básicamente es cuando que en ese estrechamiento se da una aceleración del fluido y a su vez también se da una reducción en la presión estática. Entonces, básicamente, la fórmula que nos da el manual, que es Q es igual a C por A por raíz de 2 por delta
por delta P entre la densidad del fluido, todo entre 1 a la menos diámetro del estrechamiento de Venturi entre el diámetro del ducto a la 4. Aquí, bueno, el valor de C, que es un coeficiente de descarga, que más adelante vemos cómo se calcula. El valor de la A, que es el área de la garganta Venturi. El delta P es justamente la diferencia entre estas presiones estáticas que se forman en este método y, bueno, la densidad que sale por tabla. Y, bueno, también tenemos la fórmula del flujo de la masa, que es el caudal o el flujo volumétrico por la densidad. Bueno, ahora tenemos el tubo de Pitot, que recordando que el tubo de Pitot es así que tiene forma de L en la imagen. Bueno, ese dispositivo consiste igual en medir el tubo de Pitot, perdón. Con este podemos medir la presión total y si logramos medir la presión estática con el otro dispositivo que sale aquí en la imagen, haciendo esto una diferencia, podemos sacar la presión dinámica, que es justamente la presión que nos piden en la fórmula, que tenemos más abajo. Que es, bueno, Q es igual al A por raíz de 2 PD entre la densidad, que recordamos que Q es el caudal, A es el área del ducto en este caso. Bueno, ahí es C por A en realidad, pero en el tubo de Pitot, el C en realidad es 1, entonces yo nada más lo vi y puse solo el A. El PD es la presión dinámica, que, bueno, como mencioné anteriormente, se obtiene de manera indirecta en el tubo de Pitot, haciendo la resta de la presión total menos la presión estática, y la densidad igual por tabla. Y, bueno, también la fórmula de flujo másico, que es la misma que la vez pasada, caudal por densidad. Tal vez aquí rescatar que esa densidad, como bien lo menciona Jerick, tiene una particularidad. La densidad cambia con la altura y la presión y la temperatura, es decir, puede tener una pequeña variación, pero en tuberías de gran diámetro esas variaciones pueden ser muy importantes, y entonces esa densidad que tenemos ahí tiene que ser buscada de alguna manera utilizando tablas u otros elementos, dependiendo de las condiciones donde estemos. Particularmente en este laboratorio le pedí a Jerry que no se complicara mucho, que utilizáramos valores a 20 grados. Pero sepan ustedes que como estamos midiendo aire, el aire sí puede tener cambios significativos en la densidad. Entonces, esas fórmulas esos métodos para calcular la densidad del aire se pueden calcular con base en unas formulitas que implican unos coeficientes beta que le permitan a uno encontrar la densidad. En todo caso, si encuentro el documento con que yo había hecho un desarrollo de eso, se los voy a poner por ahí, solo para que lo tengan a mano, ¿verdad? Para cosas del futuro, ustedes pudieran requerir estos datos, ¿verdad? Muy bien. Ok. Y, bueno, el último método es con el anemómetro, que, bueno, el anemómetro básicamente es un instrumento que se usa para medir la velocidad del aire. Bueno, este consiste en una serie como de aletas o paletas que están montadas sobre un eje, que al estar expuesto en un flujo de aire, estos van a girar y nos van a dar la velocidad del flujo. Bueno, aquí las fórmulas no, seguro se me olvidó ponerlas, que es Q, que es igual, el caudal es igual a la velocidad del aire o la velocidad del flujo por el área del ducto, y el flujo másico sigue siendo el mismo, que es caudal por densidad. Ok, aquí hay algo que yo no rescaté de la vez pasada, pero que podemos considerarlo a efectos de esto que estamos hablando acá. El anemómetro, particularmente, como ustedes pueden ver, tiene un diámetro que no siempre está cubierto por el tamaño del ducto. Esto tiene una implicación importante porque hay que recordar que el flujo no puede ser representado como algo plano, ¿verdad? Sino que el flujo puede ser representado como una elipse. Voy a pasarme a modo presentación aquí un minuto, perdón, don Jerry, perdón que interrumpa, pero tal vez son cosillas que nos interesan.
Y vamos a ver si puedo llamar a una pluma aquí, permítame para ver. Ok. Entonces, digamos que nosotros tenemos, vamos a ver si me escribe, empezando por ahí. Pluma roja, a ver. No, no me quiere escribir. Qué lástima. Bueno, quería hacerles ahí una pequeña demostración de que el anemómetro siempre va a presentar un error un poquito más alto que si él fuera una sola turbina cubriendo toda el área del tubo que está midiendo. Entonces, él tiene un porcentaje de error importante en la medición que siempre se va a presentar ahí, que ahora con los datos de Jerick vamos a ver cómo se ve eso. Bueno, muy bien, adelante. Bueno, seguimos con el procedimiento, que justamente en este laboratorio tenemos, bueno, lo que es la parte A, que es el túnel de viento axial, y la parte B, que es con el túnel de viento centrífugo. Lo que corresponde a la parte A, como el procedimiento, bueno, básicamente nosotros no hicimos ningún procedimiento, que lo hizo fue el profesor en los videos, pero, bueno, el procedimiento es el que venía la libreta del laboratorio, que bueno, se instala el Venturi y el Pitot, que ya eso están en el tubo axial. Luego, bueno, verificar es muy importante que el ventilador expulse aire y no más bien succione aire, ¿verdad? Y una vez ya está esto bien hecho, en la potencia del motor se coloca en 50%. Se hace las respectivas mediciones entre las presiones estáticas del Venturi y del ducto, digamos, y también se hace la medición del tubo de Pitot. Y repetimos, bueno, estas mediciones con el valor de 60, 70 y 80%. Y por último, desconectamos el equipo. Buenísimo, bueno, entonces denme para ver si ya esto me raya aquí. No, qué raro, no me quiere rayar, no sé por qué. Está como, vamos a ver. Permítame para ver un minuto. Necesito que raye este asunto. Permítame para ver. Es que estas aclaraciones son importantes porque más allá de hacer un laboratorio, es muy importante caracterizar qué es lo que estamos haciendo en vamos a ver. No lo logro corregir la pluma. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítame para ver. Si lo soluciono, permítame que lo he interrumpido tanto, Jerry, pero sí me interesa mostrarles un asunto aquí. Ajá. Ya casi lo corrijo. Disculpen la interrupción. Entonces vamos a ver. Yo le pido que sea pluma. Ah, ahora sí, ¿ve? Ok, bien. Entonces, lo que les quería decir del anemómetro, permítame que me devuelva aquí un momentito, es que si nosotros tenemos un tubo, la forma en la que veríamos el aire, si pudiéramos ver cómo se está moviendo, es así. Digamos que él lo que crea es como una especie de curva. Entonces yo lo que les comentaba a ustedes es que si aquí hay un ventilador que es mucho más pequeño, ¿verdad? Que está ahí dando vueltas, la turbina del anemómetro, él no está cubriendo estas áreas. Entonces, ¿qué pasa? Él solo está cubriendo una proyección de área digamos, de esta toma de datos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Tener un aparato que cubra toda el área del tubo, digamos, todo esto, ¿verdad? Esta área. Con el anemómetro es más pequeñito, entonces, como les digo, la proyección, él estaría dando una velocidad más alta que la velocidad media de todo esto, ¿verdad? Entonces el anemómetro particularmente va a presentar un error en las lecturas. Eso era lo que quería decir ahora. Ahora sí, continuamos con don Jerry porque lo tengo muy cortado aquí. Adelante, don Jerry. Tranquilo, profe. Bueno, aquí tenemos las mediciones de este procedimiento A, que como el profesor nos brindó, en la posición de 50, 60, 70 y 80%, tenemos una presión estática en el ducto de 34 para el 50% y una presión en el Venturi, estática igual, de 189. En la fórmula, en la de Q, en la parte de Venturi lo que nos piden es la presión de un delta P, entonces sería
los 180 menos los 34, ¿verdad? Luego con el tubo de Pitot tenemos una presión total de 50 pascales. Aquí en el tubo de Pitot también lo que nos pide en la fórmula es la presión dinámica. Por lo tanto hay que restar los 50, hay que restar los 34 de la presión estática en el ducto para lograr esa presión que ocupamos en la fórmula. Y en el anemómetro tenemos las respectivas velocidades de cada potencia. Bueno, es importante, como decía el profe, las temperaturas y la presión a la cual se lleva a cabo este experimento para así sacar la densidad. Bueno, ahí tenemos las temperaturas de 24.1 grados Celsius, una presión de 861 milibar, el diámetro del Venturi, que es 0.067 metros, y un diámetro del ducto que es de 0.135. Estos diámetros los utilizamos para, bueno, tanto en la fórmula Venturi, que sí ocupamos directamente el diámetro, y también ocupamos las áreas para en la fórmula igual. Bueno, yo creo que aquí nada más es importante ver que el valor del diámetro del Venturi es 0.067. Ajá. Eso precisamente iba a comentar, gracias por recordarlo, Jerick. Tengan cuidado porque en el archivo Excel todavía no he hecho la corrección, pero el valor correcto es este, ¿ok? Entonces, si ahorita está así permítame, está en 0.67 en el Excel, entonces ahí tienen que corregir eso y poner 0.67 así. Y esto sería en metros, ¿verdad? Ok. Bien, paso de hoja. Muy bien. Por favor. Y bueno, el procedimiento de la parte B es con el túnel de viento centrífugo. En este no tenemos un tubo Venturi, es básicamente nada más realizar las medidas con el Pitot, las medidas totales y la medida de presión estática. Bueno, como se muestra en la imagen, accionamos el túnel de viento centrífugo, que ya se lo vimos en el laboratorio 3. Bueno, para ese laboratorio ocupamos las velocidades a 1000 revoluciones por minuto, a 1100, 1200 y 1300. Muy bien. Ajá, eso es Voy a resumiendo. avanzar para que no nos, digamos, aquí nada más recordar el cambio de velocidades, ahí podemos ver aquí en esta sección lo que nos pone Jerick, ¿verdad? Recordando que uno iba cambiando la velocidad nada más con el panelito ahí, en esa parte, ¿verdad? Ok, adelante, don Jerick. Correcto. Bueno, y las mediciones del punto del procedimiento B serían las mostradas en pantalla ahorita. Que, bueno, la presión dinámica es la resta, ya sabemos, de la presión total menos la presión estática, que los dos son del ducto. Ahí tenemos todas las velocidades en revoluciones por minuto y los datos de la lectura del anemómetro. De igual manera, la temperatura, la presión a la hora de hacer el laboratorio y el diámetro del túnel, que sí son importantes. Bueno, como resultados, que aquí yo puse que los valores de la densidad y de viscosidad cinemática, que ambos se ocupan para tener el valor de C en la fórmula del tubo de Venturi, ocupamos un valor de C que se obtiene como en la gráfica, ocupamos la velocidad cinemática. Entonces, esos valores junto con la densidad del fluido los obtuve de la tabla A9 haciendo una pequeña interpolación ahí de las temperaturas, pero bueno, los valores de la densidad ya los mostré en la parte anterior y la viscosidad cinemática utilizada fue 1.554 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Que bueno, yo directamente saqué el valor de Reynolds porque yo puse todas las tablas en Excel, entonces me salió de una vez. Pero aquí tenemos la fórmula de cómo averiguar el número de Reynolds, que es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Una vez tengamos este número, podemos averiguar el valor de C para utilizar en la fórmula de manera gráfica, digamos. Y como podemos observar, para el 50% el valor es rojo, que es 81.066, el número de Reynolds. Entonces nos ubicamos aquí en la tabla, proyectamos hacia arriba y cuando lleguemos a la gráfica, proyectamos hacia la izquierda y así obtenemos el valor de C. Que bueno, ahí podemos ver los valores de cada una de las
El rojo es para el 50%, el amarillo el 60%, verde 70% y el celeste es para el 80%. Muy bien, bueno, ahí rescatar que el número de Reynolds es un número muy útil, lo vamos a seguir utilizando de aquí en adelante y hasta el final del curso para muchas de las cosas que tenemos que ver. Y el número de Reynolds, bueno, Osborne Reynolds, que fue el investigador que elaboró este número, identificó en este número una relación entre el efecto inercial y el efecto cinético en el movimiento de un fluido, y eso es el número de Reynolds como tal. Conforme el número se hace más grande, significa que cada vez es más turbulento el movimiento del fluido. Y bueno, particularmente para las posiciones de este potenciómetro, todo es turbulento, flujo turbulento. Después vamos a aprender a relacionar más ese número de Reynolds. Entonces, el valor de C tiene que irse incrementando conforme se aumenta la potencia, velocidad del fluido se incrementa. Entonces va a haber un cambio en el valor del C, como lo pueden ver ahí, ¿verdad? Muy bien. Siguiendo con los resultados, obtenemos la tabla en la cual indica el caudal y el flujo másico de cada uno de los 3 métodos utilizados. Bueno, el tubo Venturi, el anemómetro y el tubo de Pitot, a sus respectivas potencias para el tubo axial, ¿verdad? Estamos. Que bueno, ya aplicando la fórmula, obtenemos un caudal de 0.05736 metros cúbicos por segundo en el caso del Venturi. Y el flujo másico, recordando que es la densidad por el caudal, obtenemos los valores en las tablas. Luego en la tabla abajo son los porcentajes de error obtenidos con el tubo Venturi y el anemómetro comparados con el tubo de Pitot, recordando que el tubo de Pitot lo tomamos como valor teórico. Aquí es, bueno, tal vez rescatar lo que dijo el profesor del anemómetro. Vemos que los porcentajes de error son muy altos, en realidad son 86% de error y así. Y bueno, la verdad que puede ser por lo que el profesor mencionaba, del diámetro del anemómetro. Claro, otros errores que se pueden presentar en la medición durante la colocación del anemómetro es cómo usted lo ponga, si usted se atraviesan las líneas de flujo, si mete la manga ahí con la mano, todas esas cosas influyen. El anemómetro es muy sensible, entonces los porcentajes de error sobre el caudal son muy altos, ¿verdad? Exacto. Y bueno, comparado con el tubo Venturi, que tenemos valores relativamente bien, diría yo, andan alrededor del 21% de error más o menos, lo cual es, está Eso era considerable. del anterior aquí, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Ahora, bueno, si quieres, siguiente. Ajá. Y ahora tenemos lo del túnel de viento centrífugo, que de igual manera lo que es el área, la densidad, la obtuve de la tabla A9 del libro, del Jun Sengel, de igual manera interpolando un poco con la temperatura a la que estaba el laboratorio. Bueno, los datos obtenidos con el anemómetro y con el tubo de Pitot lo tenemos a la derecha en las diferentes velocidades. Y en la tabla de abajo tenemos lo que es, aquí dice tubo Venturi, pero en realidad es anemómetro. Esa es la comparación del anemómetro con el tubo de Pitot, que es el valor teórico. Y vemos un error bueno, no sobrepasa el 50% de error, digamos, anda en un 49.58, el más alto, que es a la primera revolución. Esto puede ser recordando que el túnel de viento centrífugo tiene un diámetro mucho mayor que en el tubo axial. Entonces, esto, como dice el profesor, que el anemómetro es tan sensible, y eso también puede afectar, ya que el diámetro del anemómetro es muy pequeño en comparación con el del túnel de viento. Y siguiente. Bueno, para concluir, bueno, se evaluaron los tres métodos, eh, el tubo Venturi, el tubo Pitot y el anemómetro, para obtener una medición del flujo de masa y el flujo volumétrico o el caudal, que, bueno, recordamos que es lo mismo. Se comprobó que el procedimiento del tubo de Venturi es más aceptable que con el anemómetro, ya que el anemómetro, recordemos que es un poco más... pueden variar más los datos, como dice el profesor, depende de la inclinación, depende del movimiento, dónde lo coloque yo para medir y el diámetro del mismo instrumento.
Y por último, se comprendió que el túnel de viento centrífugo despide mucho más flujo másico que el túnel de viento axial y también como este flujo es mayor, también su caudal va a ser mucho mayor. Y eso sería. Muy bien. Bueno, así entonces ya tuvimos la presentación. Muchas gracias, don Jerick. Y nos vamos ahora a la presentación del tema de hoy. Ok. Voy a irme más bien aquí. Vamos a abrir esto. Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de la medición de flujo parte B, instrumentos para medición de caudal, en este caso para agua, ¿verdad? Este laboratorio es con agua. Ya el anterior, como vimos, era aire con sus diferencias y sus cosas, sus instrumentos de medición. Aquí ya vamos a ver que son otros los que utilizamos, dado que el agua es un fluido incompresible, ¿verdad? Y vamos a encontrar en esta presentación los 5 métodos que se utilizan en esta práctica para realizar, que sería el orificio, el rotámetro, que es una lectura directa, caída libre, que lo vamos a ver cómo se trabaja, vertedero y tanque calibrado, ¿verdad? Entonces nos venimos al tema del orificio. Con respecto al orificio calibrado, él consiste en un diafragma que es una placa metálica, normalmente de aceros inoxidables, pero pueden ser de bronce, que tienen tienen ahí, como pueden ver, una pequeña muesca, aquí viene el fluido, pasa, y el fluido se extiende, ¿verdad? Entonces aquí el fluido sufre una aceleración. Esa aceleración es sujeta de ser medida aquí para obtener un delta P, ¿verdad? Para obtener un delta P. Y conociendo sus condiciones, digamos, de diámetro 2 y de diámetro de 1 y otras, puedo aplicar la fórmula que tenemos aquí abajito. Entonces, el orificio calibrado particularmente tiene un coeficiente. Lógicamente vamos a utilizar la densidad del fluido que está aquí, el delta P. Aquí sería una P, no un ρ, pero bueno, así está la fórmula en el laboratorio. Tengan cuidado, delta P, no delta ρ, para que lo pongan ahí correcto. Entonces aquí recuerden que esto es un delta con P mayúscula, ¿verdad? Y luego aquí el C y el área del orificio nos pueden arrojar un caudal, ¿verdad? Un caudal. También vamos a calcular el flujo másico del agua en estas condiciones. Entonces, para poder trabajar el C del orificio calibrado, en este caso, análogo a lo que vimos con respecto al aire, para el Venturi, vamos a utilizar otra vez el número de Reynolds. ¿Verdad? Y ese número de Reynolds nos va a poder ayudar a identificar el valor de C. Vean que aquí este gráfico, particularmente para leerlo, tenemos una relación de diámetros, que este diámetro es el de la tubería y este diámetro es el del orificio. Y tengo por acá el valor de C, que es el que va a marcar la diferencia con respecto al caudal. Si me devuelvo aquí, entonces ese C es que tenemos que buscarlo, tenemos que buscarlo gráficamente. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? Resulta que en un orificio se usó el método de orificio calibrado para obtener el caudal en una situación con agua que está a 20 grados, condiciones ambientales de 20 grados, presión 857 bar o 0.857 bar o 857 milibar, con un delta P que se lee de 301, va a estar en pulgadas de agua. De hecho, nuestro instrumento vamos a ver que está en pulgadas de agua. Diámetro del orificio 55,9
y diámetro interno de la tubería, que es este. ¿Cómo obtendríamos el diámetro interno de la tubería? Bueno, después cuando ustedes estén en turbo y veamos el tema de tuberías, van a ver que el diámetro interno es característico de un diámetro nominal de la tubería. O sea, cuando usted dice que una tubería es, por ejemplo, de 5 pulgadas, que equivale más o menos a 125 milímetros, ese es el diámetro normalmente nominal, pero el diámetro interno del tubo nunca va a ser el diámetro nominal, va a ser un valor que probablemente sea más pequeño, dado que es una media del espesor de la tubería. Luego también tenemos el fluido, que es agua a 20 grados, y viscosidad cinemática, que vamos a usar esta, ¿verdad? Que estamos a 20 grados. Entonces, aquí podemos ver cómo trabajar, cómo calcular el caudal en el orificio. Ya aquí podemos hacer algunas sustituciones. Sabemos que para la fórmula que teníamos originalmente, podemos hacer las sustituciones. Entonces, esta parte va a representar el área del orificio, que es el AO, y esta parte va a representar la velocidad. Disculpen que me hace una rayita ahí. Y después vamos a utilizar una densidad de 998 kilogramos por metro cúbico, que esto sería 20 grados. Y lo primero que hacemos es una conversión. Convertimos la lectura que tenemos en pulgadas de columna de agua y lo pasamos a pascales. Entonces aquí está la conversión. Y ya conocemos los diámetros de las dos tuberías. También conocemos la viscosidad cinemática. Entonces, el orificio calibrado, su constante, depende del número de Reynolds, que es esta, y depende de su relación de diámetros. Y aquí tengo otra vez el número de Reynolds. Esta es una forma de presentarlo. Recuerden que también puede estar en función de la viscosidad dinámica. Esta es la viscosidad cinemática, perdón. Cuando tengo el valor así de viscosidad cinemática, entonces yo tenía una relación que era esta. Está al revés, perdón. Iría la U aquí y el ρ abajo. Aquí, vamos a ver, esto no. Sería la viscosidad dinámica y la densidad. Entonces esta no es una relación de la viscosidad cinemática, que es esta, que también la podría tener en función de esto y escribirlo aquí. Entonces el número de Reynolds se puede escribir de dos formas o más también, si lo tengo en función del radio u otras cosas. Ahora busco la relación de diámetros para poder ubicarme en el gráfico y obtengo el valor de 0.2 y entonces buscamos el C, ¿verdad? Y entonces nos va a dar un valor. Sin embargo, el caudal es algo que no es conocido, por lo que tenemos una disyuntiva en este sentido. Entonces, ¿qué hacemos para poder llegar a un valor correcto del C? Bueno, muy sencillo. Lo que hacemos es empezar con una iteración. Entonces, ¿cómo hacemos la iteración? Le vamos a dar un valor de 1. Y ese valor de 1, entonces sustituyendo aquí en la fórmula, nos va a quedar que esto vale 1, entonces caudal es igual a área del orificio por velocidad del orificio, que es igual a A1 por V1, que es el área de, el área del interno del tubo por la velocidad en el tubo, ¿verdad? Y entonces por la ley de continuidad que tenemos acá, podemos despejar esto. Y obtenemos esto. Ahora nos venimos y hacemos una sustitución, recordando que área del orificio entre el área 1 es la misma relación que diámetro del orificio entre el de 1 al cuadrado. Y entonces ya podemos describir cómo se vería V1, que sería sustituyendo esto que está acá, ¿verdad? Recordando que el VO dependía de esto que está aquí. Entonces ya podemos sustituir en la fórmula para V1. Si ya tenemos el delta P, teníamos la densidad, tenemos el 2 y tenemos la relación de diámetros, obtenemos la velocidad para 1. Para la iteración 1 con el valor del coeficiente. Y entonces
obtenemos 2,452 y podemos conseguir el Reynolds, porque si conocemos el diámetro, conocemos la viscosidad cinemática y conocemos esta velocidad, podemos encontrar un nuevo Reynolds. Y este Reynolds me da 3 por 10 a la 5. Entonces venimos y buscamos en el gráfico. Entonces identificamos el punto 2 que venía de la relación de los diámetros. Y aquí el Reynolds que acabamos de obtener. Y particularmente el Reynolds que obtuvimos fue de 3. Entonces sería un valor muy bajito. Entonces estaría por aquí, ¿verdad? Vamos a ver de cuánto era, 10 a la 5. Entonces a las 5 andaríamos como por aquí y era como 3. Entonces, perdón, entonces estaríamos como aquí y buscando el punto 2 y entonces nos vamos hasta allá. Y esto nos da punto 61. Pero bueno, esa es la primera iteración. Si probamos el valor de punto 61 contra el valor de 1 original, entonces nos da 64% de error, lo cual no es aceptable. Entonces, el nuevo valor para probar va a ser ahora punto 61. Con eso, nos venimos a la segunda iteración, volvemos a hacer todo el proceso. Vamos a sustituir este C aquí y ahora sí aparece aquí. Y buscamos el nuevo Reynolds, pero ahora el nuevo Reynolds es 1.8 por 10 a la 5, siempre con la misma relación. Entonces, si llegamos al gráfico otra vez, andamos parecidones todavía, pero estamos aplicando una dinámica en la cual podemos tener un poquito más de claridad. Si ustedes lo ven, ahora estaríamos como por aquí, y ya esto no está en esta misma línea, sino que sube un poquitín más. Y entonces por eso es que es bueno hacer este ejercicio, porque hay gente que dice que le des el valor de 0.62 de una vez, lo cual mete un margen de error. Entonces, si nosotros tenemos tuberías muy grandes y nos atenemos a que el valor de C es 1 por receta, no tenemos claro si realmente ese es el caudal real. Entonces, por eso siempre es bueno iterar. Aquí podemos ver que ya el punto 61 contra el valor original da 0%. Entonces quiere decir que hay convergencia y puedo trabajar con ese C para obtener el valor correcto de 18,4 litros por segundo, luego de sustituir todo aquí en esta fórmula, ¿verdad? Entonces aquí puedo ya buscar el flujo másico con confianza y encontrar que es 18,32 kilogramos por segundo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí con el orificio calibrado? ¿Vamos bien? Bueno. Ok, entonces con orificio calibrado sería una de las primeras mediciones que hacemos. ¿Cómo es el laboratorio? Ahora lo vamos a ver en el video. Hay que poner una bomba, hacer pasar agua por las tuberías y pasar por el orificio. Ese orificio, estos cálculos están hechos para el orificio que tenemos en el laboratorio. Por lo tanto, pensaría yo que con esta información no hay donde perderse, ¿verdad? Que eso es importante. El otro aparato que nosotros tenemos para medir se conoce como rotámetro o también algunos autores le dicen flujómetro. Bueno, de hecho en el laboratorio está marcado como flujómetro. Y este simplemente consiste en un principio de flotación. Aplicando las leyes de la flotación de Arquímedes, podemos encontrar, digamos, en la flotación de este elemento baja y sube aquí, dependiendo de cuánto caudal está pasando por acá, ¿verdad? Y entonces nosotros con una regla calibrada podemos encontrar la lectura directa. Particularmente el que tenemos en el laboratorio se lee en litros por segundo. Esa sería la unidad que tendríamos para ese. Y vamos a ver que esto es multiplicado por 0.1 a la lectura. ¿Verdad? La lectura que tenemos ahí
es por punto 1. Él tiene como un puntico. Entonces ahorita lo vemos en el video. Entonces el rotámetro lo vamos a utilizar como lo vamos a utilizar como el instrumento más directo y por lo tanto va a ser el teórico. Entonces, para efectos de la bitácora, usted va a calcular el porcentaje de error con respecto a ¿verdad? Entonces el porcentaje de error lo van a calcular con base al flujómetro o rotámetro. Caída libre. La caída libre básicamente consiste en un fenómeno que aplicamos en la física que se conocía como caída libre y donde, si ustedes recordarán, hacíamos un estudio del disparo de, por ejemplo, de una bala de cañón. Bueno, esto tiene un comportamiento también parabólico y ese comportamiento parabólico, que también se le conoce como caída libre, puede ser analizado. Entonces aquí teníamos que podemos conocerlo con base en una regla calibrada que tiene una graduación aquí que yo puedo leer y tiene 10 centímetros que ya son por defecto. Entonces, cuando voy a medir con lo que tengo que procurar es que apenas toquemos el chorro aquí en esta esquinita para poder conocer la lectura de ese L, ¿verdad? Entonces, ahí este L nos va a dar un valor en centímetros, ¿verdad? Entonces, vamos a depender del caudal. Y simplemente con la lectura en centímetros que tenemos, más conocer el diámetro interno de la tubería al cuadrado, nos va a dar el caudal. O sea, este es un método bastante sencillo. Todo hay que darlo, por supuesto, en metros o en la misma unidad, porque básicamente estamos leyendo aquí en centímetros y hay que hacer la conversión. ¿Cómo se ve el medidor de este tipo? Bueno, vean que ahí se ve un chorro de agua que está cayendo, ¿verdad? Y la regla la vamos a colocar acá y ella va a tener un ángulo a 10, va a estar a 90 grados con un elemento acá y ella va a estar aquí. Y esto es lo que vamos a medir, ¿verdad? Luego, entonces, aquí viene un ejemplito de cálculo bastante sencillo. Esta medida de la tubería, ustedes la van a buscar, bueno, aquí dice que es 15,7, el cual sería el valor, pero bueno, esta tubería que nosotros tenemos instalada aquí es una tubería de hierro galvanizado y es de media pulgada de diámetro nominal. Entonces, si usted se va a tablas de este tipo de tubería, sabiendo que es hierro galvanizado, y sabiendo que es cédula 40 y que es media pulgada, usted puede consultar la norma de fabricación y obtener este valor. Entonces aquí viene un ejemplo de cálculo bastante sencillo. Si a usted le dio 110 milímetros, lo convierte todo a metros, sustituye y esto le va a dar ese caudal en metros cúbicos. Recordando que metros cúbicos son 1000 litros, puedo saber que esto maneja 0.149 litros por segundo y convertirlo también a flujo másico metiendo la densidad del agua en este caso. Entonces, así es más o menos el flujo que se mide en este otro instrumento que vamos a utilizar. El otro que vamos a utilizar se conoce como el vertedero. El vertedero, bueno, básicamente es un canal abierto, ¿verdad? Aquí esta representación que hicieron, lo único que faltaría es como poner aquí un poquito de lámina y aquí lámina, porque el vertedero va a sostener toda esta agua aquí. Esto es una pared, todo esto es pared, y aquí es donde se hace esa cresta de agua que se puede ver aquí. Esta cresta de agua es esto que se ve acá, ¿verdad? Entonces el agua va a tender a salir y bueno, va a salir de esta manera causando
En grandes caudales, aquí se forma lo que se llama un salto hidráulico, ¿verdad? Un salto hidráulico. Pero eso no nos interesa. Ahorita lo que nos interesa conocer es cuánto se sube el agua al salir por ahí. Tanto así sea la cantidad de agua en la velocidad a la que va llegando, tanto así va a crecer esta cresta. Cada vez se va a hacer más alta si la velocidad está subiendo. Pero bueno, la velocidad tenemos que hacerla de manera constante, porque si no, esto no sería posible medirlo, excepto aplicando integrales o aplicando métodos numéricos, lo cual no sería el caso. Entonces aquí tendríamos la fórmula para un vertedero, que dice que es 2/3 el coeficiente del vertedero, que en este caso es 0.62, por la longitud del vertedero, que esto es una simple medición, por la altura, el H, que es la altura de cresta, que es esta que se ve aquí, que es esta, ¿verdad? Y eso, si lo sustituimos, lo podemos convertir en una fórmula más simple, que es esta, que depende solo de la altura de cresta y de la longitud del vertedero. ¿Por qué? Porque estos vertederos se pueden hacer más anchos o más delgados dependiendo de cuánto caudal va a salir por ahí. Entonces, con esto podemos resolver problemas. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, ahí se presenta una forma que es acomodar la regla para poder estimar la altura. Yo particularmente, como estas reglas llegan a 0, entonces la apoyo aquí y leo hacia arriba lo que suba, que eso es lo más sencillo. Entonces ahí podemos ver cómo se vería el vertedero. Vean que para hacer vertedero también necesito corregir el problema del oleaje. Entonces se pone una mallita como esta que se ve aquí atrás. El objeto de esa mallita es hacer que esto no se comporte con oleaje, si no tendríamos error de lectura en el vertedero. Y ahí podemos ver unos cálculos. Si por ejemplo ya sabemos que el coeficiente de descarga es 0.62, que el ancho del vertedero es que este es el valor real de ese vertedero que tenemos en laboratorio. Esta lectura sí va cambiando. Aquí dice que es 28 milímetros y usamos una constante gravitacional de la zona. Podemos encontrar esto que está aquí. Y entonces si sustituimos para los valores nos va a dar la lectura en litros por segundo y en flujo máximo. Como lo pueden ver. Bastante sencillo, ¿verdad? Ok. Luego tenemos el tanque de calibración, que el tanque de calibración es un principio bastante sencillo por el cual el tanque, veamos la siguiente filmina que es más fácil de entender. El tanque tiene un largo, aquí lo podemos ver, tiene un largo y tiene un ancho. Y aquí vamos a tener una opción para obtener una altura. Cuando el líquido se va subiendo, yo puedo venir y hacer esta medición. ¿Cómo? Determino este H contra un cronómetro, contra un tiempo. Entonces, presiono el cronómetro, empieza a subir el nivel y dada esta altura, apago el cronómetro. Entonces, tengo el tiempo que tarda en subir esta H. Esta H multiplicada por este ancho que está aquí y por este largo que está aquí, nos va a dar el volumen. Y este cambio de altura nos permite determinar su velocidad. Aquí lo podemos ver. Entonces, este tanque calibrado que tenemos en laboratorio tiene 50 centímetros por 100 centímetros en su largo y su ancho. Y como les decía, este cambio de altura es el que tenemos que medir con un reloj. Si por ejemplo nos dio que subió 9,5, aquí falta una coma, 9,5, no, aquí falta algo, vamos a ver, 9,5, esto es centímetros, 9,5 centímetros, que es un error, si te tengo que decirle al profesor Garro por aquello. Esto es 9,5 centímetros y subió, duró 180
segundos, entonces yo puedo calcular este valor igual, ¿verdad? Porque el caudal va a ser el área, que viene dada por esto que está aquí, por la altura, que sería el cambio de altura, entre el cambio del tiempo, que sería de 0 hasta 180. Y eso me da el caudal y me da el flujo másico. ¿Ok? ¿Cómo nos daría entonces? ¿Cuáles serían los resultados? Bueno, aquí mismo en esta presentación yo ya les puse los valores. Son valores determinados en el laboratorio. Entonces ustedes van a poner a caminar este laboratorio con estos datos. Esto sería lo que nos dio el rotámetro, lo que nos dieron el valor de delta P. Aquí dice milímetros de agua, hay que tener cuidado porque esta lectura no está en milímetros. Esta lectura está, vamos a ver, no, si pueden considerarla como milímetros, no hay problema, dados los valores que veo. Y aquí vemos caída libre, lo que nos dio. Depósito de calibración, que era el H contra el tiempo, lo único que necesitamos saber, porque ya conocemos el área del depósito calibrado. Y las crestas del vertedero, que son estas. Diámetro interno del orificio, aquí lo tiene. Ancho del vertedero, que es el L, aquí lo tiene. Ancho del tanque de calibración, 50 centímetros. Y largo el tanque de calibración. Entonces, con toda esta información, usted ya puede mostrar, bueno, puede encontrar los valores, establecer los flujos másicos y volumétricos para cada aparato y determinar el porcentaje de error. Aquí, como pueden ver, se usó la bomba Gols de 1 pulgada, que es una bomba un poco más grande. Entonces tiene 4 mediciones. Si ustedes se van al manual de laboratorio, hay 7 mediciones. Eso es porque anteriormente se planteaba el uso con la bomba Gols de medio caballo, pero da muy poquito caudal. Entonces se dura mucho haciendo laboratorio. Entonces vimos que era más fácil trabajar con la bomba de 1 caballo. Esa bomba no se trabaja con el panel que tenemos a un lado del tanque, sino con el panel grande que maneja las otras bombas que se usan en turbomáquinas. Entonces, recordemos los requerimientos extra clase, que era guía de bitácora del curso, presentar en la semana del examen corto las bitácoras referentes a dicho examen, un compañero designado hará la presentación la semana siguiente, y ver el video de ejecución en laboratorio, que ya se los voy a poner, pero ahí lo van a tener disponible. Entonces, ¿a quién le toca la próxima semana hacer esta presentación? Profe, es a mí, si no me equivoco. Voy a decirle aquí descartar. Ajá, yo sí les había subido ahí, ¿verdad? El orden de los... Vamos a ver. Permítame. Bueno, aquí no dice, ¿verdad? Particularmente, no sé si se lo subí en el TEC digital. Permítame para ver de una vez la asignación de los laboratorios. Ah, no, pero este era lo de los exámenes, perdón. Vamos a ver. Es este. Entonces, laboratorio 5 dice Aarón Mora. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a, finalmente, para terminar el día de hoy, vamos a ver, cualquier cosa me preguntan, vamos a ver el video de instrumentos de medición de caudal tipo B.
Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar del laboratorio de medición de caudal tipo B. Para este método lo que vamos a utilizar es el agua como el líquido que vamos a medir, siendo que el laboratorio de la semana pasada habíamos utilizado el aire como el fluido sobre el cual íbamos a realizar la medición. En este caso ocupamos trabajar con el panel del control de velocidad de bombas que tenemos del otro lado del laboratorio, justo frente al área del tanque de agua. En este caso vamos a utilizar la bomba Golds de un caballo para poder realizar este laboratorio, y vamos a trabajar con el siguiente panel, el cual tiene aquí sus funciones y tiene un sistema digital para poder mover las velocidades de la bomba en revoluciones por minuto. Entonces, vamos a dar inicio a este laboratorio. Consulta, ¿están pudiendo ver el video? Sí, profe. Sí. Sí, profe, sí Sí se lo ve, ven. se escucha. Sí se escucha, ok, sigamos entonces. Muy bien, entonces aquí podemos ver el panel que vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es manipular el breaker de inicio, que sería este elemento, el cual tenemos que girar a 90 grados. Luego vamos a tener señal y vamos a tener que verificar que el panel esté en su posición correcta para el tipo de bomba, siendo las bombas Búfalo, que son las bombas de aquel sector que se ven allá, las cuales no son para uso de nuestro laboratorio, y las bombas Golds, que las bombas Golds son estas que tenemos acá, que son las que hemos estado utilizando para el laboratorio de mecánica de fluidos. Particularmente la bomba que vamos a trabajar es la bomba de un HP, de un caballo, y ella va a tomar agua del tanque de captación que tenemos acá, el cual está lleno de agua, y vamos a tomar el agua a través de esta válvula, la cual va a estar abierta, tiene un filtro y un check, y llegamos a la succión de la bomba, como lo podemos ver ahí. Luego salimos con la descarga y nos vamos a ir recorriendo esta tubería. Por supuesto, las otras valvulerías sobre la bomba de 1,5 caballos las tenemos que aislar, por lo tanto tenemos que cerrarlas ahí, tanto aquella válvula roja que se ve allá y esta válvula de manera azul. Luego entonces vamos a ir siguiendo la ruta del agua para poder entender los diferentes instrumentos que vamos a utilizar. El primer instrumento por el que vamos a pasar es por el orificio calibrado. Como podemos ver, bueno, el orificio calibrado es un elemento, tiene una placa. Esa placa nos da información que luego vamos a utilizar para poder conocer cuál es su diámetro interno e incluso validar su coeficiente de orificio. Estas dos valvulitas que se pueden ver ahí sirven para permitir el paso de fluidos, son válvulas de aguja, y tenemos una conexión con un manómetro diferencial Rosmond. Este manómetro diferencial es el que nos va a dar la lectura y nos va a permitir conocer en pulgadas de agua, ahí lo podemos ver en pulgadas de agua, y obtendríamos la lectura del delta P del orificio calibrado. Luego avanzaremos por acá y vamos a llegar a una bifurcación. En esta bifurcación, esta válvula me permite mandar al agua al tanque, que es para comprobar primero que salgan todas las burbujas del aire. Luego la cerramos y vamos a trabajar con esta válvula para permitir el paso de caudal, el cual
como segundo instrumento que vamos a tener es nuestro rotámetro o flujómetro también, así se conoce. Entonces, el rotámetro particularmente va a tener un elemento que va a estar flotando, que es ese que podemos ver ahí, el cual para poder leerlo tenemos que ver esta línea que está acá y la tendremos que ver contra esta escala que se ve acá. Particularmente hay que tener cuidado con esa escala, puesto que tiene un multiplicador. Y entonces la lectura dice .3. Entonces hay que tener cuidado, no es un número entero, sino que son números decimales en litros por segundo. Entonces, la manguera va a estar conectada, aquí podemos ver, viene por la parte de abajo, sube, hace pasar por el flujómetro y una vez que pasamos por el flujómetro, continuamos con la ruta hacia los siguientes instrumentos. Por acá nos venimos, ya pasamos el flujómetro y llegamos a donde están nuestros otros elementos de medición de caudal. Acá arriba podemos ver un tubo, va a tener la salida de agua para la medición utilizando la regla calibrada. Luego por acá vamos a tener un vertedero, que es este elemento que se ve acá, el cual pronto vamos a demostrar cómo medir. Y acá vamos a tener nuestro tanque calibrado, el cual nos va a servir para medir volumen en función del tiempo. Aquí vamos a tener una manguera transparente, la cual nos permite ver la altura del fluido y con un cronómetro poder estimar el cambio en el tiempo de la altura para luego multiplicar por el área del tanque y obtener el caudal. Entonces, estos son los elementos que participan de nuestro laboratorio de medición de caudal tipo P. Muy bien, para iniciar entonces vamos a mover la palanca de acá. Hay que hacerle presión y inmediatamente damos entrada de tensión al nuestro panel de control de velocidad de bombas centrífugas. En este panel, como vemos, tenemos el gabinete energizado y acá vamos a tener las bombas Buffalo o las bombas Golds. La bomba Golds, como lo dijimos, es la bomba de un caballo, entonces vamos a darle quito acá y la luz piloto nos indica que estamos ya con la bomba Golds de un caballo. Posteriormente vamos a ver entonces que necesitamos que esto esté energizado. Si estuviera desenergizado, pues no estaría encendida y aquí procedemos a encender. Luego llegamos al panel. En la energización del panel podemos ver que hay dos bombas, lo que significa que estaríamos manipulando las bombas Buffalo, lo cual es el otro sistema. Vamos a tocar el botón de acá y nos vamos a pasar al sistema para poder controlar la bomba Golds. Muy bien, entonces vamos a proceder a iniciar el arranque de la bomba. Para eso primero vamos a presionar el botón on-off y seguidamente los cambios de velocidad los iremos dando con cada uno de estos a través de este botón y aquí procedemos. En ese momento oímos la bomba que la misma empieza a rotar, sería esta bomba que está acá. Ahí podemos ver que está marcando una pequeña presión de descarga que se puede leer en el manómetro. ¿Ven? Y con eso estamos listos para realizar las mediciones correspondientes. Por lo tanto, las mediciones que vamos a realizar en este momento serían para la velocidad de 2700 revoluciones por minuto.
1700. Aquí particularmente considerar que por eso es que en la tabla que tenemos para el laboratorio tenemos 4 velocidades, porque lo estamos haciendo con esta bomba, entonces que lo tomen en cuenta. Para la velocidad de 2700 revoluciones por minuto. (1700 revoluciones por minuto). Tenemos lectura del delta P del orificio calibrado. En este momento está marcando un valor aproximado de 410, porque tenemos más o menos que promediar las lecturas, dado que DIS varía en un rango de alrededor de 15 pulgadas de columna de agua. Con eso procedemos a anotar nuestro primer valor, que vendría de la lectura del orificio calibrado. Ahora realizamos la lectura del rotámetro o flujómetro. Acá podemos ver que el cilindro tiene una elevación. Vamos a tratar de ampliar la vista. Podemos ver una raya que se ve aquí, exactamente esa raya, y podemos llegar aquí a la lectura. Aproximadamente está en punto 21. Ahí acotar que exactamente la lectura, si yo la veo ahí, no es punto 21, sino que sería punto 18, estaría en punto 19. Como estoy con la cámara, no logro hacer paralelismo para poder demostrar eso, entonces se me dificulta poder decirles el valor exacto. Pero acá pueden ver la rayita donde llega aquí. ¿Lo ven? Esta rayita como plateadita es la que marca la altura del flujómetro, del el pistón flotante. Vamos ahora a realizar las mediciones a la velocidad de la bomba que estamos analizando, y aquí podemos ver la salida del chorro de agua. Esto tiene un difusor para impedir que haya oleaje hacia el vertedero. El vertedero es el otro elemento que vamos a leer con una regla metálica para poder determinar la altura H del vertedero. Entonces vamos a proceder a medir. Para acá lo que tenemos que usar es la regla en L, recordando la aplicación correcta de este procedimiento para obtener la estimación del valor. Vamos entonces a utilizar una regla que tiene una calibración, con la cual vamos a hacer las lecturas. Para poder realizar esta medición, debo colocar la regla saliendo en el chorro. ¿Cómo debe hacer eso? La debo colocar acá y calculando, manteniendo lo más alineado. Acá, ahí hubo que hacerlo así porque no tenía forma de acomodar la cámara para demostrar esta parte, pero bueno, ahí les queda como una foto. Y aquí particularmente vean que es muy sensible el tema de que esta esquina de la regla apenas toca el chorro, y vean ustedes la posición de la regla. Hay que garantizar como un cierto paralelismo. Entonces aquí es el 0, 5, 10, y aquí exactamente estamos llegando a 13 y casi 13.5, ¿verdad? Entonces esa sería la lectura de esa. Acá vamos a tomar la regla, la vamos a introducir por acá, calculando que quede lo más recta posible. Vamos a introducir la regla por acá y la vamos a bajar, y vamos a verificar la altura de la cresta. El valor que obtengamos ahí
nos va a dar el valor que andamos buscando y nos dice que es 22 milímetros. La última medición que tenemos que hacer es la medición referente al tanque calibrado. Para el tanque calibrado tenemos que conocer el ancho y el largo del tanque calibrado. Entonces esos son valores que los vamos a aportar, vamos a medir con una cinta métrica. Entonces lo que vamos a medir de manera interna nos da exactamente 1 metro por 100 centímetros. La otra medición sería del ancho del tanque, y específicamente nos da 50 centímetros. Entonces, ya ahí tendríamos el área de la parte superior del tanque para poder conocer el área. Lo otro que vamos a necesitar es ahora conocer el cambio de altura con el tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, entonces acá el tanque calibrado cuenta con una manguera flexible, la cual y transparente, lo cual nos permite ver cómo se va dando el cambio de altura del volumen y poder calibrarlo con el tiempo. Para eso tenemos que identificar algún punto y utilizar un cronómetro para hacer esta medición. Entonces, establecemos un punto y empezamos a medir con un cronómetro. Para eso, voy a utilizar mi reloj y voy a utilizar el cronómetro. Entonces, a ver, tenemos acá. Pongo la regla, en este momento estoy aquí en 0 y arranco. Bien. Vamos a darle un minuto. Mide 35 milímetros, perdón, 35 milímetros en 1 minuto. Así entonces concluimos el proceso de medición con una bomba de 1 caballo para 2700 revoluciones por minuto y tendríamos la primera medición. ¿Qué haríamos con las siguientes mediciones? Así, seguir subiéndole la velocidad a la bomba para obtener todas las mediciones, haciendo exactamente el mismo procedimiento y llenando la tabla correspondiente. Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Vamos a dejar de compartir acá. Bueno, muy bien. Entonces eso sería básicamente este laboratorio.
No sé si hay preguntas o comentarios. ¿Está todo claro? Sí, profe. Jerica, ¿alguna pregunta? Martín, Alejandro. No, profe, todo claro. No, profe, todo bien. Bueno, jóvenes, muy bien. Entonces, yo creo que así concluimos con esta sesión y ya les queda ahí todo subido en la carpeta en OneDrive. Se los dejé para que ustedes encuentren ahí los datos, el video y ahí hay fotos también para ilustrar algunas de estas cosas. Entonces, les agradezco mucho su atención y espero poder verlos la otra semana. Nos vemos a la 1. Hasta luego. Gracias. Bueno, muy Muchas bien. gracias, Bueno, profe. profe, pura vida. Bueno, gracias. Hasta luego. Profe, Sí, ahorita que usted nos habló sobre el vertedero y que nos sí, mostró una imagen donde salía como una lámina con huecos que era para evitar que se produzcan las olas, sí. ¿usted me podría enviar esa imagen? Sí, yo creo que están ahí en el OneDrive. Ok. Yo les subí ahí un set de fotos. Sí, ahí la puedes ver. Ahí se ve. Entonces ahí la puedes identificar en el OneDrive. Yo les dejé ahí y ahí hay una, específicamente en la que puedes ver la mallita. Ok, está bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, con gusto.